El tema de la reforma fiscal es evidentemente el tema que está en agenda. La prensa dominicana trae resaltando que el Congreso se apresta a conocer esta semana 3 reformas. La reforma constitucional, que hoy va a ya una segunda lectura, creo que es hoy que va a la segunda lectura, está convocada la Asamblea para hoy. Parecería que hoy será ya definitivamente aprobada la reforma constitucional. Había unas comisiones que trabajaron en la semana, comisión de estilo, una comisión de auditoría. La de estilo revisa los textos, la auditoría revisa que no hayan elementos cruzados que puedan generar distorsiones con las nuevas redacciones de los artículos que se están proponiendo. Son pocos artículos, por lo que ahora esa comisión no tenía tampoco demasiado trabajo. Son artículos realmente básicamente sencillos, no implican mayores complicaciones, así que muy probablemente hoy se lea. El procedimiento, entiendo, establece que hay que leerla completa desde ¿cómo se llama lo que va antes del primer artículo? Bueno, una cosa se llama ahí como el prólogo, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el prólogo, pero como una declaración. Sí. Y desde ahí hasta el último transitorio hay que leerlo completo, y entonces se vota. Y no hay duda de que será aprobado en los términos en que se ha conseguido ya la discusión de esta reforma. También en el día de hoy se espera que se conozca, bueno, que se forme una comisión para el conocimiento de la reforma laboral que fue enviada la pasada semana al Congreso y que el Ejecutivo había estado durante años negociando. Más de un gobierno está negociando la reforma laboral. No se consiguieron consenso en aspectos como la cesantía. Pero ese era el principal aspecto. Era el principal de falta de consenso. Hay muchos artículos ahí que son muy importantes, que van desde el teletrabajo hasta muchas modalidades laborales que existen hoy día y que no se contemplaban en un código que, si bien es bueno para su momento, es un código que ya tiene más de 30 años. Y el mundo laboral ha evolucionado de forma importante en estos años y ha habido una falta de actualizaciones de cosas que allí estaban. Yo le puedo decir, porque conozco de gente que me da la información de las cosas que se han hecho ahí, el sector empresarial consiguió más del 90% de lo que quería. Sí, de la simplificación de los procesos judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se puede discutir, podemos hablarlo incluso, esta semana vendrá, creo, el ministro de Trabajo, y el sector laboral tiene muchas conquistas importantes ahí también, que no es tampoco para que se quejen del todo. De todas formas, me refiero al sector empresarial, sector patronal, ¿ok? Que son los que se están quejando de que no hubo consenso con la cesantía, y eso se envió con la cesantía todavía ahí, cuando ellos quieren un seguro de desempleo o un límite a los montos de la cesantía. Bueno, eso no se consiguió y el gobierno la envió, y esa reforma deberá conocerse también en comisión, y está evidentemente la reforma fiscal, que es la que tiene más tensionado en sentido general el país en este momento. Hay cualquier cantidad de opiniones en la prensa, desde políticos, el caso del doctor Leonel Fernández, que toca el tema hoy, es un artículo en el periódico Listín Diario, y ha convocado hoy a el encuentro que hace periódicamente con la prensa, que ha denominado La Voz del Pueblo, a tocar este tema también, y economistas, medios de comunicación, bueno, espacios pagados en la prensa de asociaciones empresariales. Hay todo una serie de expresiones con relación a la reforma fiscal, además de protestas. Ya hay una convocatoria, una huelga general en San Francisco de Macorís y esa zona para la semana próxima, o dentro de 2 semanas creo que es, lunes y martes. Una convocatoria a un cacerolazo. No sé si se dio ayer los cacerolazos, yo no estuve pendiente, pero si se dieron, bueno, eso también eso ya está haciendo aquí mucho los cacerolazos a cada rato. Se hacía antes, ahora lo retomaron. Hubo protestas en Santiago también, grupos ciudadanos frente al monumento. Bueno, ese tipo de cosas se van a seguir dando, y la verdad es que hay en este momento, y eso hay que señalarlo, muchas tensiones en la República Dominicana. Es un momento muy importante de una tensión social que se siente, y política, que lo que es importante es que se maneje en el marco de las ideas, de los planteamientos, de las discusiones, y que no hayan expresiones que convoquen a la inestabilidad social y política o a manifestaciones que se pasen de lo que es una protesta civil en la calle. Eso es lo importante, porque este estado de paz en que vivimos es el que ha permitido que estemos donde estamos. Si nos ponemos a inventar
por ambiciones políticas o económicas, porque quiero conseguir aquello o lo otro, entonces fracasamos todos. Así que ojalá que lo que sea que se discuta aquí, todas estas tensiones que son parte de la vida democrática, eso es normal, y parte de las situaciones que se dan cuando se presentan procesos como estos, se lleven, se manejen dentro del marco de los límites que permite y que indica la vida democrática y civil en una sociedad como la nuestra, que tiene que conservar las cosas, ¿verdad?, que son valiosas, que el mundo ve hacia aquí y valora positivamente. Buen día, compañero. Jóvenes, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, tenemos una semana interesante. Muy. Esa vista pública en torno al proyecto de reforma fiscal van a ser prometedoras. Es interesante la semana por eso, lo de la vista pública. Preámbulo se llama, de la Constitución. Ajá. ¿Cómo es? Repíteme. Preámbulo. El preámbulo. De la Constitución, lo Es que el está prólogo, no el antes. preámbulo. Sí. Lo que va antes. Ah, no, el preámbulo, claro. Sí, no, que me fue. Ah, bueno. Decía que hay que leer la hoy del preámbulo hasta el último transitorio. Hay que leerla completa hoy. Ah, ok. Eso se concluye hoy. Hoy debe quedar totalmente completado el trabajo de modificación a la Constitución de la República y tengo entendido, salvo que eso pueda cambiar en el día de hoy, que el presidente de la República pretende dirigirse al país en el día de mañana para presentar la nueva Constitución. O sea, parece que hay que salir de estos temas complicados. Hay que salir rápido. Tengo información de que el presidente pudiera estarse dirigiendo al país mañana martes a las 6 de la tarde en un discurso de presentación o un acto de presentación formal de la nueva Constitución de la República. Y visto lo que está ocurriendo, tiene sentido porque hay que salir de esto para entrar en otros dos proyectos complejos como es este que señala Oscar, la reforma al Código Laboral, y el otro proyecto, el que ya se envió al Congreso de la República vía la Cámara de Diputados, es el proyecto de modernización fiscal. Sobre este último, ciertamente se han producido cosas, hay niveles de tensiones importantes como para que le prestemos atención. Ayer, cierto, se convocó por redes sociales a un cacerolazo. Eso estaba convocado en el lapso de 8 de la noche a 8:05 de la noche. En algunos puntos se dio. Yo pensé que iba a tener una acogida mayor. Estaba haciendo el programa que hago cada domingo en vivo a las 8 de la noche, que se repite por acá por Color Visión a las 11. Y hacemos en vivo por la Super 7 y por N Televisión y 14 TV. Pues pensaba que el asunto iba a ser mucho más significativo por la insistencia en redes en horas de la tarde de ayer. Sin embargo, no fue así. Yo mandé un equipo de televisión a recorrer diferentes sectores y en pocos lugares se sintió de los que recorrimos, 5 o 6 sectores importantes de la capital del país ayer a 8 de la noche. O sea que no se atendió 100%. No. Pero sí en otros sectores, en Piantini recibí unas imágenes en una torre, en unas torres residenciales, clase media alta. Ahí se notó. Esa es una práctica, como decía Oscar ahorita, es una práctica que se comenzó a utilizar en el pasado. Básicamente se montó contra gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y la práctica ya establecida, la gente recurre a ella como una manera de manifestarse, expresando descontento por el proyecto de modernización fiscal que ha presentado el gobierno. Hoy, la prensa trae reacciones diversas. Se ha comentado mucho una entrevista del fin de semana de Andy Dawager, donde, como dice algunos titulares de la prensa digital del fin de semana, Andy le da duro al proyecto de modernización fiscal del gobierno. Y él tiene un programa que se llama Triálogo, donde él se votó ahí. Yo vi varias cosas. Dice que ese es el inicio de que la oposición vuelva al poder si se queda como está ese proyecto. Bueno, ha dicho eso, ha dicho que sabiéndose que el presidente no se va a presentar más, que no será candidato más a la presidencia de la República, los congresistas tendrán que jugar un papel importante porque los congresistas pudieran ser responsables de la situación que provoque la modernización fiscal. Pero yo digo, los congresistas también tienen que ser responsables de la situación económica del país. No pueden obrar de manera que no seamos responsables frente a una situación que hay que atender en el orden económico. Por eso creo, y qué bueno que ya está anunciado, que
el Congreso de la República debe abrir un espacio para discutir el asunto en vistas públicas. Hay vistas públicas convocadas para el jueves. Pero antes de eso, reacciones de Germania Montaz, que estuvo durante un buen tiempo encargada de la Dirección General de Impuestos Internos, sobre todo en la gestión de Juan Hernández, que en paz descanse. Hay una reacción, un comunicado que está en la prensa del día de hoy de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Ellos están llamando a un diálogo constructivo para abordar el tema de la reforma fiscal. Están apelando, dice, al término de lo que plantean, la necesidad de dialogar, dicen lo siguiente: confiamos plenamente que en el Congreso Nacional se crearán los espacios necesarios para dialogar de manera constructiva sobre estos temas de preocupación del sector industrial, para lo cual reiteramos nuestra disposición de mantener abiertos los canales de comunicación con los interlocutores correspondientes, así como nuestra intención de colaborar en la búsqueda de solución en esta coyuntura. Es decir, que el sector industrial reconoce la necesidad de la reforma y está solicitando, y parece muy lógico y muy democrático, un espacio adecuado para ello presentar sus inquietudes. Y claro, todos los sectores del país que tengan o tengamos algún tipo de reparos, debemos agotar este espacio. El Congreso, la Cámara de Diputados, está llamando a los ciudadanos a exponer sus puntos de vista, y voy a ayudar a este esfuerzo que hace la Cámara de Diputados al disponer, llevar a vistas públicas el proyecto del Ejecutivo de reforma fiscal. Están dando un número de teléfono para que los ciudadanos puedan preguntar si tienen alguna duda sobre cómo se pueden manifestar. Ya ha dicho en la convocatoria que hace la Cámara de Diputados, ha dicho que se pueden hacer exposiciones por escrito, se pueden hacer exposiciones vía digital sobre las observaciones que un ciudadano o que un sector del país o que una asociación, que un sindicato tenga. Lo puedes hacer por escrito, repito, y lo puede hacer por la vía digital también, expresar sus observaciones al proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso vía la Cámara de Diputados. Pero el que quiera saber algo más sobre la manera en que puede dejar saber su observación o su rechazo o su aporte al proyecto, la Cámara de Diputados está dando un número que voy a compartir con el público. La Cámara de Diputados da el número 809-535-2626. Repito, 809-535-2626, con las extensiones 3166, 3167, 3168, 3169 y 3682. En esas extensiones y en ese número usted puede llamar para que le orienten sobre la manera en que usted puede canalizar cualquier tipo de aporte, cualquier solicitud de modificación al proyecto que está presentando el Poder Ejecutivo. Que yo digo que el proyecto no es como la cláusula aquella que le pusimos a la Constitución, la cláusula pétrea. No, el proyecto es una propuesta que el gobierno ha hecho. Alguna gente entiende que al gobierno se le ha ido la mano, pero es una propuesta que el gobierno ha hecho con la pretensión del gobierno. El gobierno dice, bueno, nosotros pretendemos buscar 122 mil millones de pesos a partir de una situación fiscal distinta que estaría regida por la propuesta que el gobierno hace. El gobierno puede, aquí decía Luis Reyes, que fue director de presupuesto durante muchos años en el gobierno del PLD, economista, decía que él tiene la impresión de que el gobierno está subestimando los ingresos proyectados a partir del planteamiento que ha hecho de reforma fiscal. Pero pudiera discutirse eso, si son 122 millones, pudieran ser más, pudieran ser menos, dónde pudiera apretarse un poco más o dónde pudiera aflojarse un poco más. El tema, uno de los temas que siento que ha generado más crítica es lo de el IPI. Se ha reducido a 5 millones de pesos las viviendas o las propiedades inmobiliarias exentas del pago del IPI. 5 millones de pesos en la versión que he escuchado y en lo que yo conozco de la realidad del mercado es ciertamente un número muy bajito. Eso es un asunto que pudiera verse. He hablado con algunos diputados, muchos de ellos del Partido Revolucionario Moderno, que tienen esa misma observación. Ya pienso que de la propia Cámara de Diputados hay intención de modificar eso, porque junto con eso, junto con la reducción del umbral
para cobrar IPE a la propiedad inmobiliaria. También contiene el proyecto, la propuesta de modernización fiscal, una parte que tiene que ver con la revalorización de las propiedades inmobiliarias. Exacto. Es decir, que son dos golpes juntos, que eso de alguna manera se va a revisar, entiendo yo. Lo de la aplicación del ITEVI a otros rubros, fuera de los 6 que han quedado exentos, cuando es un asunto que ha servido mucho, la oposición lo señala, lo de ITEVI a la cebolla, al ajo, al tomate, a las verduras. Eso es un asunto que pudiera estar en la discusión también, pero creo que lo ideal, y ahí voy a compartir con Oscar algo en lo que yo he creído y que yo lo he planteado siempre, el estadio democrático en que vive el país es lo que ha permitido que nosotros tengamos grupos económicos robustos, es lo que ha permitido que nosotros hayamos generado la cantidad de empleos que genera la República Dominicana, ha permitido que tengamos una economía más o menos sana, que necesita de mejoría como la que se propone en una reforma fiscal, que no necesariamente puede ser esa, pero de que la reforma fiscal es importante, y todo el mundo está de acuerdo con eso, es importante. Este estadio en el que vivimos ha permitido que vayamos cada 4 años a procesos electorales y que los ciudadanos se expresen y decidamos a quién queremos y a quién no queremos para gobernar el país. Y no Por estamos en una crisis económica. No estamos en una crisis económica. Por eso digo, hay que obrar con mucha cautela para no generar situaciones que compliquen la gobernanza del país. Al gobierno le corresponde hacer su esfuerzo, a la oposición política le corresponde el suyo. Aquí debe haber elecciones dentro de 4 años y la puede ganar el PRM, la puede ganar Fuerza del Pueblo o la puede ganar el PLD, aunque Oscar crea que no, ¿verdad? O la puede ganar el Partido Reformista o el PRD. Pero a lo que hay que apostar es a que no interrumpamos el orden institucional. Si aquí esto se quiebra, se habrá terminado la empresa, se habrá terminado el empleo y no hay cabeza segura para nadie. Si aquí esto se quiebra, el que más tiene más pierde, ¿verdad? El que tiene todos sus intereses aquí, todas sus inversiones aquí, bueno, se paró todo. Y si todo se para, no hay manera de que las empresas ganen, no hay manera de que la gente tenga un empleo seguro. Por eso digo, hay que apostar al orden, a que nos pongamos de acuerdo en el debido orden. No es que las manifestaciones no se den y no se deban dar. Esta que está convocada para el 28 de este mes, que le están convocando desde San Francisco de Macorís, donde se han originado grandes manifestaciones históricas por reivindicaciones. No, las manifestaciones se pueden dar, pero no podemos perder de vista que hay un interés general y es el de que nos ciñamos a la ley y a que discutamos mediante las vías institucionales los problemas. Y no estamos de acuerdo con esto, vamos a la instancia que hoy tenemos, vistas públicas en el Congreso. Los partidos políticos tienen que hacer lo que les toca, los de oposición, para que se consigne en el proyecto de reforma o en lo que se apruebe en el Congreso lo más conveniente al interés nacional. No necesariamente lo más conveniente al interés de un partido, que no se trata de eso, se trata de una situación en la que todos debemos hacer el sacrificio por el bien del colectivo mayor que es el país. Decía la entrevista de Andy Daguarre fue aquí en el programa de Pablo Macchini, aquí en Colorvisión, donde dio las declaraciones. Veía también la entrevista que le hizo el periódico Listín Diario, el economista José Luis de Ramón, y veía también las declaraciones de la economista Germania Montaz, buscando informaciones y detalles de temas de los que uno no es experto, pues uno va a donde los expertos para escuchar su parecer. Todos concluyen en decir que la reforma es necesaria. Todos afirman lo mismo. Que el tema sería ver la forma en la que ha estructurado el gobierno la reforma fiscal o la ley de modernización fiscal. Dice, por ejemplo, el señor Andy Daguarre que puede verse el tema del impuesto, que cualquier inmueble cuesta 5 millones de pesos. Por ejemplo, hay señoras, escuchaba a una señora llamar a un programa de radio y decía ella, bueno, yo tengo 2 casitas alquiladas en un barrio que no llegan, una no llega a 5 millones, pero cuando se suman las 2, sí pasan de 5 millones. Entonces ella dice que los ingresos de esa casita lo tiene para sus temas. Ella no tiene una
pensión del Estado, o sea, sus ingresos son a partir de esas casitas que tiene alquilada y ese es lo que toma para su vida diaria, para sus medicamentos y el desenvolvimiento de su vida diaria. Entonces ella tendría que pasar a pagar IPI luego del cálculo que debe hacer el gobierno de estas viviendas, porque puede que usted tenga una que no llegue a los 5 millones, pero cuando se le calculen los otros inmuebles, posiblemente usted deba pasar a pagar. Entonces dicen que es necesario revisar, que podría hacerse de forma escalonada, que no es posible que una persona que tenga un apartamento de 7 millones u 8 millones de pesos pague lo mismo que una persona que tenga una casa de 50 millones de pesos, por ejemplo. Afirman los economistas como una forma de buscar equilibrio. Decía el economista José Luis de Ramón que haciendo un desglose de cómo impactará a la sociedad la reforma, decía él que un 73% de lo que busca recaudar el gobierno lo pagaría la clase media, un 6% los pobres y un 22% la clase alta en el desglose que hace. El tema de los impuestos a productos que el día de hoy no lo tienen, como la carne de res, como la carne de cerdo, algunos solo están exentos 5 u 8 productos de lo que consumen regularmente los dominicanos, como la carne de pollo, leche. 7 solamente. Bueno, son 7 productos. Después de ahí todo, que hay un grupo que al día de hoy no paga o que solamente tiene un 16% de ITEVIS, pues pasará a pagar de golpe y porrazo un 18%. Entonces dicen que puede hacerse de manera escalonada, que puede darse un plazo de 2 años, en el primer año establecer un monto y al segundo año ya ponerla como lo ha planteado el gobierno desde el principio, pero sí yo creo que los legisladores, creo que no será tan fácil como el tema de la reforma constitucional. Creo que con la reforma fiscal los legisladores sí se tomarán más tiempo, hay que escuchar a la población. La clase media regularmente no protesta. La clase media, que fue el voto de confianza al presidente Luis Abinader en las pasadas elecciones, la clase media regularmente no protesta. La clase media se manifiesta durante el proceso electoral cada cuatrienio. Ahí es donde se manifiesta la clase media. Entonces, los legisladores, partiendo del impacto que saben tendrá esta reforma en los dominicanos, van a escuchar los diversos sectores y no creo que vaya a quedarse como lo ha preparado el equipo económico. Un último punto ya para terminar. ¿Quiénes han salido a defender la reforma fiscal de parte del gobierno? Solo he visto en programas referirse al tema, he visto a el señor Yayo Sanz Lobatón, director de aduana, y he visto a Wellington Arnaud, el director de INAPA. Yo creo que todos los PRMistas deben salir a defender el proyecto de reforma fiscal. Sobre todo los que tienen aspiraciones para el 28, todos deben salir a defender el impacto que tiene esta reforma y el impacto negativo que el gobierno sabe tiene sobre la gestión de gobierno. Entonces, ¿a quién le van a dejar la defensa? Hay personas que yo no lo he escuchado, no han dicho ni media palabra sobre el tema, PRMistas. Están por ahí discretos, no voy a decir escondidos porque no es el término, pero no han dicho absolutamente nada. Vi allá yo una entrevista y después vi a Wellington explicando, ¿no?, lo que ha preparado el equipo económico del gobierno sobre el proyecto de reforma fiscal y de cómo beneficiaría el proyecto de reforma a los dominicanos. Pero los demás, sobre todo los que aspiran para el 28, que salgan y den la cara y salgan a defender la gestión de gobierno y el porqué de este proyecto de reforma fiscal. Yo decía en días pasados que el gobierno tenía que acudir a eso que plantea Giovanna. Es necesario socializar el tema, es conveniente que la población lo pueda manosear de manera más simple, y esto se hace importante porque la oposición está haciendo sus enfoques y con todo el derecho, ¿verdad? La oposición política tiene el tema y está sacando provecho del tema los sectores económicos que se oponen, esto de la Asociación de Industrias, lo de Azonahore, lo de la
industrias cinematográficas que han hecho encuentros, han estado haciendo encuentros, incluso encuentros patrocinados por grupos económicos importantísimos. Uno de los grupos económicos más importantes tradicionalmente de la República Dominicana está haciendo encuentros con comunicadores para dejar saber su rechazo y dar motivaciones para contestar al gobierno la propuesta que el gobierno plantea. Es decir, hay un esfuerzo articulado de parte de grupos interesados, con razón o sin ella, y entonces eso obliga a que esa observación que hace Joanna tenga sentido. Es importante que el gobierno pueda explicarle al país de manera más sistemática y mucho más simple a la población las necesidades del gobierno, lo que empuja el gobierno a hacer esto y cuáles son los alcances que tienen las medidas. Yo creo que para algunos de los que aspiran a ser candidatos a la presidencia por el partido oficial, quizás no sea tan cómodo explicar esto. Creo que ya yo lo puedo explicar y lo he estado explicando. Aquí estuvo en el programa Wellington Arnaud y estuvo explicando y motivando el porqué de la reforma y hablando sobre el cuidado con el que el gobierno en su visión gasta los recursos del Estado. Pero a David Collado, por ejemplo, que es el candidato puntero dentro de los que aspiran a la presidencia en el PRM, pienso que le puede ser muy difícil explicar la reducción de incentivos al sector turismo, ¿verdad? Sí, sí. Eso es un poco duro, no le pidamos tanto, ¿verdad? El argumento es difícil. Es duro, es duro. Pero lo que digo es, en sentido general, comparto la idea y creo que es un aporte importante al país, no al gobierno, al país. Es un aporte importante el hecho de que personas calificadas y que dominen el tema puedan ir a los medios. Escuché ayer a Antoliano Peralta en el programa de Guillermo Gómez explicando el asunto. Creo que deben instruirlo mejor porque... Antoliano fue el invitado de don Guillermo Gómez. Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Uno de los invitados fueron varios. Uno de los invitados. Y entonces le estaba explicando el tema de la reforma. Entonces, para usted convencerme, convénzase usted primero. O sea, usted tiene que estar convencido usted y luego usted me convence a mí, ¿verdad? Pero es importante, creo que es importantísimo eso. De verdad que retomo el planteamiento que yo lo había hecho antes de que el gobierno tiene que socializar adecuadamente el tema. Hay el espacio que ya se ha creado de vista pública, que yo decía la semana pasada que eso era vital, que tengamos un espacio para que la gente nos diga, nos impusieron la reforma y no nos dieron chance de opinar. Bueno, si los sectores que se sienten afectados, que fueron consultados, dice el gobierno, dice el presidente de la República, dice el ministro de Hacienda, esa gente fue consultada, esa gente se le escuchó y cuando le preguntamos, tenemos que buscar estos recursos, entonces, ¿qué ustedes proponen? No hicieron propuestas, solo un sector, dice el gobierno, hizo una propuesta y esa propuesta ya estaba consignada en el proyecto de reforma que se estaba presentando, que finalmente se presentó al Congreso. Es decir, todos sabemos que había que buscar, o que hay que buscar el dinero, pero nadie quiere que le toque. Entonces, es ahí donde digo que es importante que se cree la condición, que se cree el espacio como para que todo el mundo sea escuchado y que de alguna manera el tema se suavice en la dirección que se ha planteado. Estoy haciendo observaciones puntuales, he hecho por lo menos dos observaciones y puede haber más, de cosas que el gobierno tendrá que replantear o ver cómo, de qué manera eso se acomoda para que el golpe sea menos duro. El golpe va a ser duro y nos va a doler a todos. Yo decía anoche en proceso, a todos nos duele, a todos nos da, pero hay que buscar la manera de que, entendiendo la situación que tenemos, el asunto sea lo menos duro posible. ¿Tú sabes cómo se llama esto, verdad? Impuesto. Sí. No se llama voluntario. Nadie quiere pagar impuestos. ¿Ok? Yo no quiero pagar más, usted no quiere pagar más, nadie quiere pagar. Yo quiero que me quiten lo que yo pago. Ahora, aquí hay una realidad y todo el mundo, y usted lo ve por todos los sitios, yo tengo tiempo diciéndolo, que hay un consenso, todo el mundo sabe que aquí hay que hacer esto. Esto es un Estado pobre. Leonel Fernández está postulando, yo insisto, señores, mire, yo no le voy a pedir, yo no soy loco, ni idiota, ni demás tan cándido para pedirle a la oposición que asuma el costo político de eso, se le toca al gobierno. Claro. Luis ganó sus elecciones, que coja su candela. ¿Entiendes? Porque si no quería candela, que se quedara bregando con su cemento. Se metió a esto, que haga con su candela. Y Leonel está para jugar su rol, que es de oposición, no es para asumir el gobierno. ¿Ok? Para que estemos claros. Ahora, Leonel Fernández sabe muy bien, porque él firmó esa ley, que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece que para este momento el tamaño del Estado tiene que ser un 20% del PIB. Sí. Lo firmó él.
estamos en 15. Entonces, para que entendamos que todo el mundo aquí sabe que nosotros como nación decidimos dar un tamaño de Estado de 20% del producto. Entonces, estamos muy lejos de ahí. Estamos financiando buena parte de eso con deuda. Estamos financiando eso. Todavía la deuda pública sigue en un punto racional, pero cada vez más el monto que significa el pago de esa deuda como el ingreso de la gente es más grande. Yo en el articulito que publico en el Diario Libre hoy hago un ejercicio de compararlo con un préstamo personal. Tú tienes una buena garantía, tú me estás dando una villa, la economía dominicana es una villa en la Romana, es buena la garantía. Oye, pero tú estás pagándome todos los meses 30 mil pesos de préstamo y tú ganas 50. Ya me está preocupando la vaina. ¿Tú entiendes? Tú tienes que comenzar a ganar más. Entonces, la situación aquí es esa. Y si seguimos por ahí, ya el fondo, el BID, todo el mundo dice, señores, miren, eso no lo aguante, tienen que buscar más ingresos. Ahorita viene Fish y fulano y el diablo y nos bajan la clasificación de la deuda y entonces los bonos dominicanos, en lugar de colocarlos a 6, 7, 8%, hay que colocarlo a 12%. Y entonces se dispara la carga y hay que hacer una reforma, entonces hay que hacer una reforma no en tiempo de estabilidad económica, no. Hay que hacerla en crisis y no del 1.5% del PIB, hay que buscar 3 o 4. Entonces ahí olvídense que también va el arroz y el IPI no va a ser 2 y todo eso va a ser más grande. Entonces, esa es la realidad que tenemos al día de hoy. Todo el mundo sabe eso, ¿eh? Lo sabe la IRD, lo sabe Azonahore, lo sabe los hoteleros, la gente del cine, no, el cine no sabe, la gente del cine no sabe nada de eso, los franqueros, lo sabe todo el mundo. ¿Verdad? Bien. Ahí está la propuesta de Luis Abinader. Él está dispuesto a asumir el costo político que otros no quisieron asumir. ¿Ok? Porque hay otra cosa que yo digo en ese artículo que publico hoy. El presidente Abinader no tiene que hacer eso. ¿No era obligado? No? No, para él no es obligado. Él aguanta 3 años financiándolo. Esa crisis no le va a explotar a él. Esa crisis que yo estoy proyectando no le va a explotar a Luis Abinader. La economía dominicana aguanta 3 años más financiándose al ritmo que viene financiándose. Al ritmo 3.5 del PIB, 4, y él se la pasa tranquilo sin meterse en vaina. Hay un par de cosas esas que quiere hacer que no va a hacer, problemas resueltos, pero se va para su casa tranquilo. Ahora el del 28 que venga preparado. Leonel puede ser uno de ellos que está postulando. ¿A qué? Pongan ese artículo de Leonel. Si Luis echa para atrás, porque está cogiendo mucha candela, y esta noche dice, o el martes o el miércoles dice en un discurso, miren, dejemos eso. Deje eso así. Deje eso así. Y gana Leonel en el 28. Tú eso que está publicando él ahí hoy, que le van a grabar esto, lo otro, miren, más alto lo va a tener que meter. Por obligación. Por obligación. O cierra el país. O cierra el país, así mismo. O no gobierna. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy día. Entonces, yo entiendo al hotelero, yo creo que hay que revisar los hoteleros, yo entiendo a la clase media, yo creo que hay que revisar lo del IPI, yo entiendo a la gente de Zona Franca, podemos revisar todo. Yo creo que ahí está en la vista pública, vamos a discutirlo. Ahora, tenemos que entender que algo hay que hacer y implica que alguien tiene que pagar. Y todos tenemos que pagar algo. Yo no he visto lo de Andy, pero yo conozco cómo Andy piensa. Yo me voy a lo que él escribió en el Caribe. Él es verdad que es una cosa que critica, pero lo que él busca sustituir por aquí, que le da a la clase media también. Andy plantea meter arancel también a la compra por internet, por ejemplo. Andy no está de acuerdo con algunas cosas que están en el modelo. Andy sabe que hay que pagar. Hay que pagar. Hay que hacer la reforma. Él quiere que paguen más, por otro lado. Porque es eso. Léanse el trabajo, ya no una entrevista, el trabajo intelectual que un economista y con la cabeza bien puesta, como dice Boarre, publica en el Caribe, tiene 3 páginas, léanselo. Sí. Léanselo detenidamente. Hoy Jaime Ariti Escuder
Jaime hace propuestas también en el Diario Libre. En Diario Libre de hoy tiene propuestas, pero todas están dirigidas a plantear que la reforma hay que hacerla. Claro. Jaime tiene pareceres distintos con respecto, por ejemplo, a la base de aplicación del IVA o del ITEVI. Tiene observaciones distintas con respecto al tema de aumentar los impuestos a los rones, ¿verdad? Por razones quizás particulares o como usted Cada lo quiera quien, ver. Cada quien sangra por donde quiere sangrar. Exactamente, cada quien llora su muerte por donde quiera Uno llorar. quiere llorar. Entonces, pero todos están de acuerdo con que esto es un mal, necesario. Germania plantea que dice es una reforma de mango bajito, porque dice, no, se van a grabar ITEVI y eso. Está bien, pero pregúntale a Germania entonces qué grabamos. Para que tú veas cómo saltan los lotereros. Espérate, o aguanta. Así no. Así no fue que hablamos. ¿Entiendes? Porque por todos lados hay que buscar. Alguien tiene que pagarlo. Y tú es como una vejiga, tú la aprietas por aquí, va a salir por allá, una bola por aquí, por allá. Van a gritar. Entonces, yo lo que planteo es, estamos de acuerdo que hay que pagar esto. Vamos a tratar, y esto se lo digo a los políticos, señores. Es verdad que el PRM va a estar pagando un costo. Por eso, que Andy decía que va a entregar la oposición. Coño, pero yo soy la oposición y el primero que no quiero ganar soy yo si no hacen esto. Porque el gobierno que me van a entregar a mí el 28 es para yo tener que meter una reforma del doble de esta para arrancar. Entonces, tenemos que saber como nación que esto tiene que pasar de alguna forma. Hay que modificar. Yo estoy de acuerdo que se revise todo, siempre y cuando no nos cargue más a nosotros. ¿Verdad? Yo no quiero, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que Confotur siga existiendo. Yo no estoy de acuerdo que lo dejemos en los términos que está ahora para que me suban un punto a un selectivo, a otra cosa, o que me metan a otra partida en el ITEVI. No, yo pienso que hay exenciones que son necesarias. Andy, por ejemplo, yo creo que parte de un error en un análisis que hace de Confotur. Los proyectos que están, primero, los proyectos que ya lo tienen, se quedan con eso, con eso mientras le dure la exención. No se va a tocar los derechos adquiridos. Es que la exención se dio sin tiempo. Algunos tienen tiempo. ¿Tiene? Sí. Sí, tienen tiempo. No, tienen tiempo. 12, 15, 20 años, depende. Parecería que son eternas, pero tienen tiempo. Porque muchas se renuevan. Sí. Pero los proyectos que están pendientes en cuanto a polo en desarrollo, que Andy plantea que se queden hoy, el gobierno lo está dejando. Bergantín se queda, Sí. Montecristi se queda, Samaná se queda, Miche se queda la zona de Pedernales. Se quitan en lugares en los cuales ya no lo necesita. O sea, una villa en el Casecampo no tiene por qué, no es posible, o sea, vamos a verla claro. ¿Por qué una villa de 4 millones de dólares en Casa de Campo no paga IPI y yo lo pago? Pues lo paga la señora que decía Johan. Sí. ¿No entiendes? Yo sé que muchas villas en Casa de Campo no tienen ese problema porque no están a nombre de personas, sino a nombre de empresas y pagan el 1% de activo imponible. ¿Cómo se lo pagan? Muchas lo pagan. Pero yo me voy al referente conceptual. Una villa en cualquier lugar turística no paga IPI, sin embargo usted lo paga. Sí. Entonces eso no está bien. Entonces, hay muchas cosas que hay que ver y revisar los incentivos. Todo lo podemos ver para que haya competitividad. Pero tenemos que entender, y es el punto que insisto, que esto hay que tratar de pagar, hay que pagarlo ahora. Y vuelvo a lo que decía hace un momento, para concluir esta parte. Vamos a ayudar al presidente a salir de esto, porque se echa para atrás. Y lo puede hacer perfectamente bien, repito, él no está obligado. Y no sería la primera vez que se eche para atrás. Él no está obligado a echarse esta vaina. Ya lo hizo en el primer periodo. Ojo, él no está obligado a echarse esta vaina. El país aguanta 3 años más financiando este déficit sin que nos digan nada. Todavía lo podemos seguir haciendo. Estamos bien, la economía global está bien, seguimos teniendo buena clasificación de deuda. Aguantamos 2 o 3 revisiones más del capítulo 4 del fondo. La aguantamos, con promesa y vaina, y don Héctor Valdés ahí lo marea, para que sepamos, hace maroma, pero se va Luis, que se va don Héctor también. Y hay un maldito lío en la finanza pública, y a este país, ahí sí vamos a tener entonces que meternos en reforma con crisis. Entonces, otra cosa, que reduzcan el gasto, vuelvo a lo que era originalmente. Señor, el tamaño del Estado, quedamos en que era 14, estamos en 15. Quedamos que tenía que ser 20 hace... Y yo con mucha gente, y yo me incluyo en ese grupo de personas que decimos, hay que trabajar el gasto. Y por ejemplo, a mí el déficit eléctrico me duele. Estamos quemando 1.500 millones de dólares al año. Eso es doloroso. Pero yo aquí puedo hablar por mí, yo soy de lo que digo, yo estoy de acuerdo con el ajuste tarifario. Para que estemos claros,
Y lo decía el año pasado, hace 2 años, cuando lo subieron y después lo echaron para atrás. No estaban de desacuerdo, lo echaron para atrás. Estoy de acuerdo que hay que transparentar la tarifa. Mi posición es clara del principio. Ahora, ¿usted sabe cuánto de ese déficit es tarifa eléctrica? ¿Es subsidio de la tarifa? 900 millones. Entonces, ¿ustedes saben cuál es la otra una solución? Quita el subsidio de la tarifa, para que tú el griterío. Porque es eso, es que no hay plato gratis en economía, señores. Tú tienes por donde quieras que alguien tiene que pagarlo. Tenemos que decidir quién lo va a pagar. Entonces, vamos a ver si todas estas tensiones las llevamos racionalmente. Porque yo sé lo fácil, le venía aquí ese populismo de decir, ay, van a subir esto, van a subir la carne de res, van a subir la salchicha. Señores, alguien tiene que pagar a esto o vamos a tener problemas serios en un futuro cercano. Y hablar de que eso se combate con evasión, que el país se evade el 50% del pago. ¿Tú sabes por qué se evade? Por la informalidad. Esa evasión no es tan fácil de combatir. ¿Tú sabes dónde está en buena parte también de esa evasión? Los cruces del ITEVIS. Porque no está todo grabado. Habría que grabarlo todo. O sea, hay una serie de elementos que la gente plantea alegremente, que son buenos para el oído de la gente, de la población, pero que en la práctica o son irreales o son más gravosos todavía que lo que está planteando. Entonces, yo entiendo que aquí, y repito, el gobierno tiene que tragarse su asunto, su cuchara de aquello, tiene que comérsela y va a pagar las consecuencias. Pero yo espero que los demás sectores entiendan que esto hay que llevarlo de forma racional, entendiendo todo, que alguien tiene que pagar esto, alguien tiene que pagar una reforma fiscal, o vamos a tener un problema serio más adelante. No hay crisis ahora mismo, no la creemos, evitémosla. Bueno, miren.